En 1989, 5 chavales fueron acusados de un crimen terrible que no cometieron. Su historia, la de los 5 de Central Park, se convirtió en una de las páginas más oscuras de Nueva York. Hoy vamos a analizar paso a paso, en una cronología, cómo se pudo producir este error judicial, un caso que incluso décadas después nos obliga a mirar de frente al sistema de justicia, a los medios de comunicación y al peso de los prejuicios. Y es que para entender todo lo que pasó, hay que empezar justo por aquí. La cineasta Ava DuVernay lo clavó con esta frase. La etiqueta que les pusieron, los 5 de Central Park, les quitó su identidad, su humanidad, los convirtió en un concepto, en una manada. Pero detrás de ese titular había 5 chicos: Antron McRae, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Corey Wise. Personas con nombre, con familia y con un futuro que les fue arrebatado. Bueno, pues vamos al principio de todo. Primera parada, una noche en Central Park. Hay que situarse. Estamos el 19 de abril de 1989. Imagínense en el Nueva York de la época, una ciudad con una criminalidad disparada y una tensión racial que se cortaba con un cuchillo. Y justo esa noche, en el corazón verde de la ciudad, ocurrió un crimen que no solo iba a cambiar 5 vidas para siempre, sino que iba a poner en jaque la idea misma de justicia. La cronología de esa noche es absolutamente crucial para entender el caso. Fíjense. Todo arranca con alborotos, algunos asaltos a gente que corría por el parque. La policía llega y empieza a detener a varios jóvenes. Pero aquí está el dato clave, el que lo cambia todo. A las 10:15 de la noche, 2 de ellos, Raymond Santana y Kevin Richardson, ya están detenidos. Y sin embargo, el cuerpo de la víctima, Trisha Meili, no se encuentra hasta la 1:30 de la madrugada. Es decir, ya estaban bajo custodia policial. El ataque a Trisha Meili fue de una brutalidad salvaje. Era una joven banquera que simplemente salió a correr y la encontraron al borde de la muerte. Estuvo 12 días en coma sin recordar absolutamente nada de lo que pasó. La violencia del crimen fue tal que desató una auténtica tormenta mediática y política. La ciudad no pedía justicia, no, exigía culpables. Y los quería para allá. Y esa presión, esa carrera desesperada por cerrar el caso como fuera, nos lleva directamente de la escena del crimen a las salas de interrogatorio. Y es ahí, en esas salas, donde se cocinó la injusticia. A ver, la clave de todo este desastre está en las confesiones. Es que no estamos hablando de criminales curtidos, ¿eh? Eran adolescentes, chavales de entre 14 y 16 años. Los separaron de sus padres, no les dejaron tener un abogado y durante más de 30 horas, sin dormir, sin comer, los interrogaron. Les mintieron, los amenazaron, les prometieron que si confesaban y señalaban a los otros se irían a casa. Y claro, al final, completamente destrozados y aterrorizados, acabaron grabando en vídeo confesiones llenas de contradicciones, acusándose entre ellos solo para que esa tortura terminara. Y para que nos hagamos una idea del clima que se vivía fuera de la comisaría, solo hay que ver esto. La presunción de inocencia directamente no existió. Figuras públicas como Donald Trump llegaron a pagar anuncios a toda página en los periódicos más importantes pidiendo la pena de muerte para estos 5 menores. La opinión pública ya los había sentenciado antes incluso de que empezara el juicio. Pasamos a la tercera parte, culpables sin pruebas. Así que con esas confesiones en la mano, que por cierto los chicos retiraron en cuanto pudieron hablar con sus abogados, y con toda la prensa echando leña al fuego, la fiscalía llevó el caso a juicio. Su única carta eran esas declaraciones forzadas. Es que esto es increíble. La balanza de la justicia estaba completamente rota. Por un lado, ¿qué tenía la acusación? Pues eso, confesiones sacadas a la fuerza, llenas de contradicciones, no había ni un solo testigo, ni huellas, ni armas, nada. Y por el otro, ¿qué se ignoró? La prueba científica más potente que existía. El ADN del semen encontrado en la víctima no coincidía con el de ninguno de los 5. La ciencia estaba literalmente gritando que eran inocentes. Pero es que aquí la cosa va más allá de un error. Esto fue directamente una mala práctica profesional. La fiscalía no solo sabía que el ADN no encajaba, sino que ocultó deliberadamente esa prueba a la defensa, algo que es completamente ilegal. Su argumento fue que no hubiera ADN de ellos no significaba que no estuvieran allí. A pesar de todo, sin ni una sola prueba física en su contra, los 5 fueron declarados culpables. Y así, los 5 acabaron en la cárcel. El caso parecía cerrado y olvidado, pero la verdad, a veces, es muy tozuda y acaba encontrando la forma de salir a la luz. Y en este caso, lo hizo más de 10 años después, y de la forma más increíble que uno se puede imaginar. El año clave es este, 2002. Para entonces la mayoría ya había cumplido su condena, pero Corey Wise, el mayor, llevaba más de una década en una cárcel para adultos. Y fue entonces cuando la historia dio un giro de 180 grados, y esas condenas que los habían encerrado por fin se anularon.
La verdad llegó de la fuente más rocambolesca posible. Un tipo llamado Matías Reyes, que era un asesino y violador en serie y que ya estaba cumpliendo cadena perpetua por otros crímenes, de repente confesó. Resulta que estaba en la misma cárcel que Corey Wise y le contó que él, y solo él, había sido el autor del ataque a la corredora de Central Park en el 89. Y dio detalles del crimen que solo el verdadero culpable podría saber. Y aquí llegó la confirmación definitiva. No era solo su palabra, claro, había una prueba irrefutable. Se analizó el ADN de Matías Reyes y ¡bingo! Coincidía a la perfección con el semen encontrado en la escena del crimen en 1989. Era la misma prueba que habían ignorado 13 años antes. Ahora, esa prueba no solo exoneraba por completo a los 5 hombres, sino que dejaba al descubierto el fallo catastrófico de todo el sistema. Bueno, con la verdad sobre la mesa, uno pensaría que todo se solucionó rápido, ¿no? Pues no. La exoneración fue solo el principio de otra batalla, una muy larga. Vamos a ver cuál fue el legado de este error. Esto no son solo números en una pantalla, esto es el tiempo que les robaron. Son años clave de su adolescencia y juventud que pasaron en la cárcel por un crimen que no cometieron. El caso de Corey Wise es el más sangrante. Tenía 16 años, lo juzgaron como un adulto y pasó 13 años encerrado, un tiempo que sencillamente nunca van a poder recuperar. Después de ser exonerados, como es lógico, demandaron a la ciudad de Nueva York por todo lo que les habían hecho, y tras otra década de peleas legales, la ciudad aceptó pagarles una indemnización. La cifra total fue de $41 millones. Pero ojo con las fechas, porque son para alucinar. Los arrestan en el 89. Los exoneran en 2002, cuando sale la verdad. Y no ven $1 de esa indemnización hasta 2014. Tuvieron que esperar un cuarto de siglo, 25 años desde aquella noche, para que la ciudad, al menos económicamente, reconociera el daño que les había hecho. Y al final, después de todo este recorrido, nos queda una pregunta en el aire, una pregunta que da escalofríos. ¿Cómo es posible que un sistema de justicia falle de una manera tan bestial y durante tantísimo tiempo? Este caso nos enseñó lo fácil que es que la presunción de inocencia se vaya por el desagüe cuando hay presión, el poder terrible de una confesión forzada por encima de la ciencia y el papel que, nos guste o no, juegan la raza y el origen social. Una pregunta que, más de 30 años después, por desgracia, sigue totalmente vigente.